En los últimos años, nuestra forma de enfrentar la muerte ha cambiado drásticamente. Donde antes se cavaban sepulturas, ahora se encienden hornos. La cremación se ha ido extendiendo por todo el mundo, convirtiéndose en una práctica cada vez más común. En países como Estados Unidos, más de la mitad de la población prefiere ser cremada en lugar de ser enterrada. Alegan que es más práctico, más ecológico y, sobre todo, más económico. Pero frente a esta tendencia creciente, como creyentes nos preguntamos, ¿está bien que un cristiano elija la cremación? ¿Es pecado? ¿Y qué sucede con la promesa de la resurrección? Si el cuerpo es reducido a cenizas, ¿cómo volverá a levantarse glorificado en el día final? Estas son preguntas incómodas, urgentes y cada vez más frecuentes entre los cristianos de todo el mundo. La cremación no es solo una decisión logística o financiera, sino también profundamente espiritual y simbólica. Por eso, hoy vamos a recorrer lo que dice la Biblia y lo que no dice. Vamos a examinar la historia de la Iglesia, las Escrituras y la tradición cristiana. Pero no estamos aquí para imponer decisiones, sino para traer luz, respuestas y discernimiento. Este tema no se resuelve con una opinión rápida, requiere reflexión, sabiduría y apertura a la guía del Espíritu Santo. Empecemos por entender qué es realmente la cremación. La cremación es el proceso mediante el cual el cuerpo humano es expuesto a un calor extremo hasta reducirse por completo a cenizas. Se trata de un procedimiento técnicamente sencillo, pero cargado de significado. El cuerpo del difunto es introducido en un horno crematorio, una cámara donde las llamas alcanzan temperaturas de entre 800 y 1000 C. En pocas horas, toda la materia orgánica es consumida por el fuego. Bajo ese calor intenso, el cuerpo se reduce a fragmentos óseos, ya que la carne, los órganos y los tejidos blandos desaparecen por completo en las llamas posteriormente. Los restos óseos son procesados mecánicamente hasta formar un polvo fino, conocido como cenizas o restos cremados. Estas cenizas son entregadas a la familia para ser conservadas, esparcidas o enterradas según su elección. El proceso es limpio, rápido y moderno, pero también es profundamente radical. En cuestión de minutos, todo lo que fue un cuerpo desaparece. Las cenizas no son como el polvo de la tierra. Son partículas minerales grises, sin forma ni rasgo. Humano reconocible. Se almacenan en urnas. Se esparten en lugares significativos o se conservan en los hogares de los familiares. Y nunca antes en la historia tantos cristianos se habían hecho esta pregunta con tanta urgencia. En una época en que los rituales funerarios tradicionales están cambiando, la cremación plantea nuevas tensiones entre la fe y la cultura. ¿Estamos honrando el cuerpo como templo del Espíritu Santo, incluso después de la muerte? ¿O estamos adoptando una visión utilitaria que olvida la dignidad del cuerpo humano? Estas preguntas no son fáciles, pero son necesarias. Ignorarlas sería negar el profundo vínculo entre nuestra fe y la forma en que despedimos a nuestros seres queridos. Además, debemos reconocer que la forma en que tratamos el cuerpo en la muerte también revela cómo valoramos la esperanza de la vida eterna. La resurrección del cuerpo, tal como lo enseña la Biblia, ha sido una piedra angular de la fe cristiana durante siglos. ¿Puede Dios resucitar un cuerpo reducido a cenizas? Por supuesto. Él es el creador, el dador de vida, soberano sobre el polvo y la ceniza. Pero entender el simbolismo y el respeto que implica el entierro cristiano nos ayudará a tomar decisiones más conscientes, alineadas con la esperanza que profesamos, porque al final no se trata solo de cenizas o tierra, sino de fe, esperanza y el testimonio que dejamos incluso en nuestra partida. ¿Debería ser enterrado o cremado? Durante siglos. La respuesta era clara, el entierro era la norma. No se cuestionaba, era parte de la tradición, del rito, de la honra final al cuerpo. Pero hoy todo ha cambiado. En la mayoría de países con raíces cristianas, la cremación ha superado al entierro como elección preferida. ¿Qué ha llevado a este cambio tan radical? La primera razón es innegable, la economía. Enterrar a alguien se ha vuelto una decisión costosa, a veces inalcanzable para muchas familias. El precio del ataúd, la parcela en el cementerio, el embalsamamiento, las ceremonias religiosas o civiles y la lápida pueden superar con facilidad los miles, incluso decenas de miles de dólares o euros. Para muchos, la cremación es una forma práctica y accesible de cerrar un capítulo. Una solución limpia, rápida, económica y flexible. Algo más fácil de manejar en medio del dolor cuando además de la pérdida, también se enfrentan preocupaciones logísticas y financieras. Pero no se trata solo de dinero. Cada vez más personas consideran el impacto ambiental de su despedida. Los entierros tradicionales requieren madera o metal para los ataúdes, bóvedas de concreto, productos químicos para preservar el cuerpo y un espacio físico permanente en el suelo. Todo eso deja una huella ecológica significativa. En una sociedad cada vez más consciente del medio ambiente, este aspecto se vuelve crucial.
aunque la cremación no es completamente neutra. Si demanda menos recursos, ocupa menos espacio y es más rápida en su ejecución, también está el factor de la logística moderna. Las familias ya no viven todas en el mismo lugar. Están dispersas por países, continentes, ocupadas en un ritmo de vida acelerado que muchas veces no permite mantener la conexión con un cementerio local. En este contexto, la cremación representa una solución adaptable. Las cenizas pueden conservarse, trasladarse o esparcirse en lugares significativos para el fallecido o sus seres queridos. Se adaptan a una realidad donde la muerte, como la vida, ha dejado de estar atada a un solo sitio. Y no podemos ignorar el cambio cultural. La forma en que enfrentamos la muerte ya no es la misma. Los velorios se han acortado, las ceremonias se han simplificado y muchas tumbas ya no son visitadas como antes. En este nuevo paisaje social, la cremación se ha normalizado. Lo que antes era visto con recelo, hoy se considera una opción válida, incluso preferida. Se ha convertido en una decisión práctica, rápida y aceptada. Pero aquí es donde Serge, la gran pregunta, ¿qué dice nuestra fe al respecto? En medio de este cambio de mentalidad, muchos creyentes se sienten divididos. Por un lado, entienden las razones prácticas y modernas. Por otro, temen traicionar una visión sagrada del cuerpo, creado por Dios y destinado a resucitar. La tensión entre lo práctico y lo espiritual no siempre es fácil de resolver. Pero es justamente por eso que debemos hablar del tema con claridad, respeto y verdad. Porque al final no se trata solo de qué hacemos con el cuerpo, sino de qué creemos sobre la vida, la muerte y lo eterno. ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? ¿Es pecado? Cuando abrimos la Biblia en busca de una respuesta clara sobre la cremación, lo primero que encontramos es silencio. Las escrituras no ordenan ni prohíben expresamente la cremación. No hay un mandamiento que diga, no quemarás el cuerpo, ni uno que lo apruebe de forma directa. Tampoco hay un solo versículo que la recomiende como una forma digna de tratar los restos de un ser humano. Lo que sí encontramos es que la cremación no era una práctica común en el pueblo de Israel, ni fue el destino final de los patriarcas, los profetas, los discípulos o de Jesús mismo. A lo largo de la Biblia, el patrón constante es el entierro, una cueva, una tumba, la tierra. El cuerpo es colocado con cuidado, con respeto, con esperanza en la resurrección. Es un acto lleno de fe, no solo un trámite final. Sin embargo, sí hay momentos en que los cuerpos fueron quemados, y en cada uno de esos casos, el fuego no aparece como símbolo de descanso o esperanza, sino como un emblema de juicio, vergüenza o necesidad urgente. Comencemos con Acán. En Josué capítulo 7, él había desobedecido a Dios al tomar objetos prohibidos del botín de Jericó. Su pecado fue expuesto públicamente y el juicio fue inapelable. Entonces todo Israel lo apedreó y después lo quemaron con fuego. A él y a su familia. La quema del cuerpo aquí no es un acto ritual ni una despedida honorable. Es parte del castigo. El fuego no representa honra, sino juicio. Es un acto de purificación a través de la sentencia divina. Otro caso aparece en un Samuel 31, cuando el rey Saúl y sus hijos mueren en batalla. Sus cuerpos son colgados y expuestos por los filisteos como trofeos de guerra. Una humillación pública. Entonces, los valientes hombres de Jabes Galad viajan y arriesgan sus vidas para recuperarlos. Pero al verlos mutilados, probablemente descompuestos, tomaron la decisión de quemarlos. No fue un rito espiritual, sino una medida desesperada ante la descomposición y la profanación. Quemarlos fue una forma de protección, no una elección espiritual. Lo más revelador es lo que hicieron después: recogieron los huesos y los enterraron bajo un árbol, en medio de la urgencia. El entierro seguía siendo visto como el destino más digno. También está el relato del rey Josías en 2 Reyes 23. En su celo por purificar a Judá de toda idolatría, ordena sacar los huesos de los sacerdotes idólatras y quemarlos sobre los altares paganos. Aquí, la cremación es un acto intencional de repudio. No hay honra en ese fuego, solo deshonra. El cuerpo quemado no es reverenciado, sino reducido a cenizas como un mensaje de condena. El fuego convierte esos altares en símbolo de tierra maldita, privada incluso del descanso de la tumba. Lo que podemos deducir de estos pasajes es que la cremación, cuando aparece en la Biblia, está asociada a situaciones negativas o extremas, nunca como una práctica de fe, amor o esperanza. El fuego en la Escritura, salvo cuando representa la presencia de Dios o el Espíritu Santo, suele estar ligado al juicio, a la destrucción o a la purificación por causa del pecado. Eso no significa que una persona que sea cremada esté condenada, pero sí nos debe llevar a reflexionar sobre el simbolismo y el mensaje que transmitimos con nuestras decisiones funerarias. Por eso, más allá de la técnica, la pregunta que todo creyente debe hacerse no es solamente si es pecado o no,
sino, refleja mi decisión, mi esperanza en la resurrección. Estoy tratando el cuerpo, que fue templo del Espíritu Santo, con reverencia y dignidad. La Biblia quizá no nos da una regla directa, pero sí nos ofrece un marco de discernimiento. Y en ese marco, el cuerpo, incluso después de muerto, sigue siendo tratado con cuidado, porque la muerte no es el final, sino la antesala de lo eterno. ¿Qué vemos en todos estos pasajes? Una constante, cuando el cuerpo es quemado, no es un acto de honra, sino una respuesta a la vergüenza, al pecado, o a una necesidad extrema. Nunca en el Antiguo Testamento se describe la cremación como una práctica piadosa o recomendada para el pueblo de Dios. En la lógica bíblica, el fuego es casi siempre el lenguaje de lo que debe ser destruido, no preservado. Es herramienta de juicio, no de esperanza. Desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones proféticas del Apocalipsis, el fuego aparece una y otra vez con significados claros. Juicio, purificación, castigo. Fue el instrumento de destrucción de Sodoma y Gomorra, el medio para probar el oro en el crisol, y el símbolo del lago de fuego final. El fuego es, al mismo tiempo, presencia divina y advertencia. Moisés lo vio arder en la zarza sin consumirse. Elías lo invocó para encender el altar. Los sacrificios eran consumidos en fuego como símbolo de entrega a Dios. Pero fuera de estos rituales específicos, el fuego casi siempre implica corrección, separación. Fin de eso no significa que la cremación moderna sea un pecado. La Biblia no la condena directamente. Pero si revela algo importante, en la mente bíblica, el fuego no representa esperanza futura, sino juicio presente. Lo que sí encontramos de forma constante es el entierro. Desde Abraham hasta Jacob, desde Moisés hasta David, los cuerpos son sepultados con reverencia. Incluso Jesús, después de la cruz, fue envuelto, perfumado y colocado en una tumba nueva. Enterrar no era solo tradición, era una declaración de fe. Era una confesión silenciosa de que lo sembrado en tierra un día sería levantado glorificado. El cuerpo no es solo materia, es templo, es creación divina. Desde el principio, la Biblia habló del cuerpo con reverencia. En Génesis, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Esa unión de tierra y espíritu dio origen al ser humano. Por eso, la Biblia nunca trata al cuerpo con indiferencia, ni en vida ni en muerte. Cuando Dios le dijo a Adán, polvo eres y al polvo volverás, no lo hizo como un castigo, sino como un recordatorio del ciclo natural que él mismo estableció. Ese ciclo volver al polvo fue entendido durante generaciones como parte de la fe. En cada entierro cristiano, esa frase ha sido repetida como una manera de reconocer el diseño original de Dios. En Génesis 23, cuando Sara muere, Abraham no improvisa ni acepta una solución rápida. Insiste en comprar una sepultura digna con su propio dinero. Rechaza ofertas gratuitas y negocia cuidadosamente por la cueva de Macpela. ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque para Abraham enterrar a su esposa era un acto de amor, fe y profecía. Honrarla era también testificar que, incluso en muerte, estaban en la tierra de la promesa. Más adelante, en Deuteronomio 21, Dios ordena que si un hombre es ejecutado y colgado en un árbol, su cuerpo no debe quedar allí durante la noche. Debe ser bajado y enterrado ese mismo día. ¿Por qué? Porque incluso en el castigo, Dios exige dignidad. Incluso en la culpa, el cuerpo debe ser tratado con respeto. El entierro, entonces, no es solo para los justos. Es una forma de preservar la imagen de Dios en el hombre aún después de su muerte. La sepultura afirma que el cuerpo tiene valor no por su estado, sino por su origen. Luego está el entierro de Jesús, el momento más sagrado de todos. Su cuerpo, luego de haber sido azotado, traspasado y colgado en la cruz, no fue quemado ni desechado. Fue tomado con cuidado, envuelto en lino limpio, perfumado y colocado en un sepulcro nuevo. José de Arimatea ofreció su propia tumba como un acto de honra. Las mujeres velaron. Los discípulos observaron, porque sabían que ese cuerpo, aunque roto, era santo. El hecho de que haya sido sepultado es parte central del mensaje del Evangelio. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. El entierro no fue un cierre, fue un anuncio. La antesala de la gloria. El entierro se convirtió así en un símbolo poderoso y silencioso. La tierra acoge al cuerpo, lo descompone lentamente. Y en ese proceso, el creyente espera simbólicamente la resurrección. Enterrar es sembrar con esperanza. Es cubrir con tierra lo que algún día será levantado en gloria. Es reconocer que el cuerpo no es el final, sino el principio de lo que será eterno, como una semilla que muere para dar vida. El cuerpo es entregado al suelo con la esperanza de que un día se levantará incorruptible. Y aquí llegamos a la pregunta que más inquieta al creyente moderno: si el cuerpo es reducido a cenizas, ¿cómo será levantado? La respuesta no está en la técnica, sino en la fe. Dios no necesita un cuerpo completo para resucitarlo.
Él creó al hombre del polvo. Puede también recrearlo de las cenizas. El problema no es si Dios puede, sino si nosotros creemos. Pero, la práctica del entierro, tal como vemos en la Biblia, no es por falta de poder, sino por obediencia, por testimonio, por esperanza. Porque el cuerpo, aún sin vida, sigue hablando entonces. ¿Puede un cristiano ser cremado? Sí, puede. No hay condena explícita en las Escrituras, pero debe tomar esa decisión con conciencia, con reverencia y con fe. La Biblia nos llama a vivir y también a morir, con discernimiento, y si elegimos la cremación, que no sea por prisa, ni por descuido, ni por presión económica, sino desde un corazón que aún en cenizas cree, que el Dios que sopló vida en el polvo también puede levantar lo que se quemó. Porque lo que define nuestra eternidad no es el estado del cuerpo, sino el estado del corazón. ¿Afecta la cremación a la resurrección? Es una de las preguntas que más inquieta al creyente moderno cuando contempla la posibilidad de ser cremado. Si el cuerpo es reducido a cenizas, ¿podrá Dios resucitarlo? La fe cristiana no solo proclama que Cristo resucitó, sino que también afirma que nosotros seremos resucitados como Él, con un cuerpo nuevo, glorificado, eterno. La resurrección no es una metáfora ni un consuelo emocional, sino una promesa literal y física, firmada con la sangre de Jesús y sellada por el poder de Dios. Pero entonces, ¿qué sucede cuando ese cuerpo ya no existe? Cuando ha sido devorado por el tiempo, consumido por el fuego esparcido en el mar. La respuesta está en las Escrituras, clara como el día, nada limita el poder del Creador. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo enfrenta esta misma duda, aunque en otro contexto, al explicar cómo será la resurrección. Escribe, su siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Pablo no habla de una restauración exacta del cuerpo viejo, sino de una transformación gloriosa. Así como una semilla enterrada desaparece para dar lugar a una planta nueva, también el cuerpo humano enterrado reducido a cenizas resucita transformado por el poder de Dios. Esto no depende de la integridad del cadáver ni de la conservación de los huesos, sino de la voluntad divina. ¿Acaso no fue Dios quien formó a Adán del polvo? ¿Quién dio orden al barro para convertirse en carne y a la nada para convertirse en vida? Entonces, ¿por qué dudar de que Él pueda levantar a alguien desde las cenizas? No importa si los restos fueron tragados por el mar, esparcidos en la montaña, consumidos por el fuego o devorados por el tiempo. Dios no necesita fragmentos para hacer un milagro, le basta con su palabra. Muchos de los primeros cristianos no fueron enterrados, fueron quemados vivos en persecuciones, devorados por bestias en circos romanos, arrojados al mar o enterrados en fosas comunes sin nombre. Sus cuerpos se dispersaron como polvo entre los imperios, sin sepulcros, sin cruces, sin memoria física. ¿Acaso eso impidió su resurrección? ¿Está en riesgo su gloria futura por la ausencia de un ataúd de huesos intactos? En absoluto, porque la resurrección no depende de lo que quedó, sino de quien prometió levantarlo. Y si para el mundo fueron ceniza, para Cristo son testigos eternos. Él los levantará, no porque sus restos sean recuperables, sino porque su fe fue irreductible. Pablo escribe que Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No dice que lo reparará, sino que lo transformará. Y esa transformación no depende del estado físico, sino de la autoridad espiritual de Dios. Entonces, ¿afecta la cremación a la resurrección? No, porque el Dios que prometió levantar nuestros cuerpos no está limitado por su condición actual. Él no necesita ataúdes, huesos intactos ni sepulcros bien marcados. Él es el Señor de la materia, y lo que hoy son cenizas, mañana pueden ser gloria. Por eso, aunque es válido reflexionar sobre la cremación, también es necesario descansar. No en nuestras decisiones humanas, sino en el poder divino. Si creemos que Jesús venció a la muerte, también podemos creer que ni el fuego, ni el polvo, ni el olvido impedirán que se cumpla su promesa. Nuestra esperanza no descansa en el estado de nuestros cuerpos, sino en la fidelidad de aquel que dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La Biblia es clara, ni Jesús ni los apóstoles condenaron la cremación. No hay un solo versículo que la prohíba, pero tampoco se prescribe el entierro como un mandato absoluto. Lo que la Escritura nos deja es un marco espiritual, el respeto por el cuerpo, la esperanza de la resurrección y la certeza de que el alma le pertenece a Dios. Y en ese marco, cada creyente debe actuar con convicción, no con temor. La decisión entre entierro o cremación debe ser tomada con oración, con discernimiento y con fe. Porque no es el fuego, ni la tumba, ni la urna lo que nos asegura la gloria futura, es la cruz vacía, la tumba vacía y el Salvador resucitado,
¿Qué dice la Iglesia sobre la cremación? Durante muchos siglos, la Iglesia rechazó la práctica de la cremación, no porque fuera intrínsecamente un pecado, sino porque históricamente estuvo asociada a ideologías que negaban la resurrección de los muertos. En los siglos XVII y XIX, diversos grupos contrarios al cristianismo promovieron la cremación como un acto de ruptura simbólica con la esperanza de la vida eterna. En ese contexto, permitir la cremación era visto como una forma indirecta de negar una verdad central del Evangelio, la resurrección del cuerpo. Sin embargo, con el paso del tiempo, las motivaciones de las personas comenzaron a cambiar. Muchos optaban por la cremación no por rechazo a la fe, sino por razones económicas, sanitarias o personales, en contextos de amor y respeto. Ante esta realidad, la Iglesia revisó su postura. En 1963, el Vaticano, bajo el pontificado del Papa Pablo V, levantó la prohibición absoluta. A partir de ese momento, se permitió la cremación siempre que no se hiciera con la intención de negar la fe en la resurrección. Desde entonces, la cremación es una práctica válida dentro de la Iglesia Católica, aunque el entierro tradicional continúa siendo la forma preferida y recomendada. El entierro, por su simbolismo, expresa mejor la esperanza cristiana de la resurrección y mantiene la continuidad con la tradición bíblica. Esta posición fue reafirmada en 2016 mediante el documento Doctrina ad Resurgendum Suum Christo para resucitar con Cristo, emitido por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Este documento establece 3 condiciones claras para quienes eligen la cremación. Primero, las cenizas no deben ser esparcidas en la naturaleza, ni divididas entre familiares, ni conservadas en casa, sin una causa justificada. Segundo, deben reposar en un lugar sagrado, como un cementerio, una iglesia, un columbario, como signo de comunión con la comunidad cristiana y testimonio visible de la fe. Tercero, se enfatiza que la cremación no afecta en absoluto la salvación ni la futura resurrección, siempre que no se realice como rechazo consciente de las doctrinas cristianas u otras denominaciones cristianas, incluyendo muchas iglesias evangélicas, protestantes y ortodoxas, tienen posturas diversas. Algunas la permiten sin restricciones, otras la desaconsejan o la condicionan a ciertos criterios. Pero la gran mayoría coincide en lo esencial: la cremación no es un pecado, siempre que se realice con discernimiento, reverencia y coherencia con la fe. ¿En qué cambia ser incinerado? Aunque a muchos les inquieta que el fuego pueda borrar nuestra identidad, la verdad es que todos los cuerpos, sin excepción, regresan al mismo destino, el polvo. La cremación no destruye lo que somos, simplemente acelera un proceso que, desde el principio, ya está inscrito en la carne humana. En cuanto el aliento se va, la descomposición comienza, la piel se seca, los músculos colapsan, los órganos se disuelven. Semanas después, solo quedan los huesos. Años más tarde, ni siquiera eso. Este proceso tiene un nombre: tafonomía, la ciencia que estudia cómo los cuerpos se descomponen y desaparecen. Habla de esqueletización, putrefacción, disolución completa. Describe cómo incluso el cuerpo, enterrado en un ataúd, terminará siendo alimento para microorganismos, víctima del tiempo, la humedad y el olvido. A veces tarda décadas, a veces apenas meses, pero el desenlace es el mismo: polvo eres y al polvo volverás. En ese sentido, la cremación no introduce nada nuevo. Simplemente hace en horas lo que el tiempo haría en años. La diferencia no es espiritual, sino cronológica. Un cuerpo incinerado se convierte en ceniza, así como un cuerpo enterrado se convierte en polvo. Ambos regresan a la tierra. Y en ambos casos, la pregunta esencial permanece: ¿qué queda de nosotros? La respuesta es tan simple como profunda: queda lo que Dios nunca olvida. Queda el alma, la identidad eterna y el propósito con el que fuimos creados. Queda lo que no puede ser oxidado, ni consumido por el fuego, ni desvanecido en una cámara funeraria. Por eso, no importa si tus huesos descansan en una tumba marcada por una cruz, o si tus cenizas fueron esparcidas sobre el mar. Lo que limita al hombre no limita a Dios. Ni el fuego, ni el tiempo, ni el olvido impiden que Él cumpla su promesa. Esa certeza cambia nuestra perspectiva. El polvo no es el final, es preparación. Es terreno fértil para el milagro más grande que aún está por suceder. Si el polvo no es el fin, entonces la verdadera pregunta ya no es si Dios puede resucitar el cuerpo, sino cómo nosotros tratamos ese cuerpo mientras está en nuestras manos. Porque aunque Dios no necesita huesos para obrar un milagro, nosotros, si necesitamos honrar lo que Él hizo con sus propias manos, lo físico no es enemigo de lo espiritual, en el plan de Dios. Ambos están profundamente entrelazados. El apóstol Pablo lo afirma con una claridad que no permite indiferencia. No, ¿sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Si el cuerpo es un templo, entonces no es un simple envoltorio. Es una obra diseñada y consagrada por Dios para cumplir su voluntad. En la tierra, cada gesto de compasión, cada oración, cada herida sufrida por amor ocurrió dentro de ese cuerpo. Fue el instrumento de nuestra obediencia, nuestra fe y nuestras luchas. Aunque el alma trasciende, ese cuerpo sigue mereciendo respeto aún después de la muerte. Por eso, la manera en que tratamos los restos mortales no es un trámite logístico, sino una declaración de fe. La decisión entre entierro o cremación revela lo que creemos. ¿Tratamos ese cuerpo como algo descartable o como algo que fue tocado por lo eterno? Nuestra elección refleja reverencia o funcionalidad. Enterrar. Un cuerpo es más que cubrirlo de tierra. Es decir, con esperanza, esto fue santo y esto volverá. Y si se elige la cremación, que sea con conciencia, oración y respeto, no como un acto de indiferencia. Porque no todo entierro honra. Y no toda cremación deshonra. La diferencia está en el corazón con el que se toma la decisión. El cuerpo, vivo o muerto, sigue siendo creación divina. Sigue hablando de un creador que lo formó con intención, que lo llenó de vida y que prometió resucitarlo en gloria. Por eso, antes de elegir, debemos mirar con los ojos del alma. El cuerpo, que hoy sostenemos frágil, sin aliento, fue templo, y un día volverá a ser morada de la vida eterna. ¿Y si el cuerpo fue templo? También debemos mirar lo que ocurre con los que quedan, porque la muerte no solo marca el fin de una vida, también abre un proceso de duelo. Y el duelo necesita contención, símbolos, despedidas visibles, espacios donde el amor pueda llorar. Recordar y sanar. La forma en que tratamos los restos también afecta cómo los vivos encuentran consuelo y esperanza. ¿Qué sucede con la memoria cuando el cuerpo ya no está? Esta es una dimensión pestel profunda que no siempre se considera. El sepulcro, la lápida, el lugar físico de descanso, han sido históricamente espacios de consuelo donde los deudos regresan a llorar, a hablar, a recordar. Cuando no hay un sitio donde volver porque las cenizas fueron esparcidas, divididas o descartadas, algunas personas pueden sentir que también perdieron un vínculo emocional. Por eso, más allá del método, necesitamos cuidar la memoria, honrar la vida y construir símbolos visibles que ayuden a sanar. Porque lo que hacemos con el cuerpo también impacta el alma de quienes se quedan. ¿Dónde llorarán por ti? Durante siglos, el entierro no fue solo un acto religioso, sino también una forma de sostener emocionalmente a los vivos. Una tumba no es simplemente un agujero en la tierra. Es un punto fijo en el mapa del alma. Es ese lugar al que los hijos regresan, donde los amigos dejan flores, donde el dolor encuentra forma y el amor palabras. Allí se dicen oraciones y se llora sin miedo, sin juicio. El cementerio. Para muchos, es una extensión sagrada del vínculo humano. Pero cuando el cuerpo es reducido a cenizas, esa ancla física desaparece. No hay tierra que lo contenga, ni lápida que lo nombre. La memoria, entonces, cambia de forma. La cremación, aunque distinta, no tiene por qué ser vacía. Para algunos, esparcir las cenizas en el mar es un acto de libertad. Para otros, guardarlas en una urna es una manera de mantener compañía. La memoria sigue viva, pero se desplaza. Ya no está en un solo lugar, sino en el viento, en una canción. En el árbol que florece cada aniversario de enterrar cenizas en un jardín, convertirlas en un árbol o dejarlas descansar en una urna también puede ser una forma de eternidad. Lo esencial no es la ubicación, sino el significado. Aún así, hay un riesgo real en un mundo que corre, que olvida, que no se detiene a mirar atrás. La ausencia física puede volverse olvido emocional. Por eso, cada familia debe elegir con cuidado. No solo qué hacer con el cuerpo, sino cómo. Procesar la ausencia, el duelo necesita espacio. Necesita rituales. Necesita símbolos que sostengan la memoria y ayuden al alma a entender que la muerte, aunque natural, debe ser acompañada con amor. Con tiempo, con verdad. La memoria no es simple nostalgia, es una forma de prolongar el amor, de mantener viva la certeza de que alguien existió, dejó huellas, marcó caminos. Y tanto una tumba como una urna, tanto el cementerio como el mar, pueden convertirse en santuarios si el corazón así lo permite. Lo importante no es donde lloremos, sino cómo decidimos no olvidar. Si la memoria vive, donde el amor desea recordarla. Entonces la decisión final no es solo logística ni económica, es profundamente espiritual y personal. Porque detrás de cada elección, sepultura o cremación, se revela lo que creemos, lo que valoramos y lo que esperamos. No existe una fórmula perfecta. Ni hay un versículo que ordene uno u otro camino. No hay una norma universal que resuelva todas las dudas. Pero sí hay preguntas que nos pueden guiar, si las hacemos con honestidad y con el alma despierta. La primera pregunta, quizás la más esencial, es ¿qué glorifica más a Dios? Estoy dando testimonio, incluso en mi muerte, de que creo en la resurrección. La segunda pregunta es ¿qué consuela más a los que me aman?
porque no solo yo enfrento esta decisión. Otros quedarán, otros llorarán. Otros necesitarán un espacio físico simbólico donde recordar y sanar. ¿Estoy pensando en ellos? ¿He provisto un lugar, un gesto, una señal que les ayude a procesar la pérdida? Y la tercera pregunta, ¿cuál es mi intención profunda al elegir? ¿Lo hago por fe o por miedo? ¿Por reverencia o por indiferencia? ¿Por convicción o por comodidad? Dios ve el corazón. Él no juzga solo el método, sino la motivación detrás de él. Si la elección nace del respeto, del amor, del deseo de honrar su diseño y de consolar a los que quedan, entonces esa decisión, ya sea entierro o cremación, puede glorificar a Dios. Estas preguntas no son fáciles, pero son necesarias. Nos sacan del terreno de lo técnico y nos colocan en lo sagrado. Nos obligan a mirar dentro de nosotros y preguntarnos, ¿estoy decidiendo desde la fe o desde la urgencia? ¿Desde la esperanza o desde el trámite? Porque la muerte, aunque inevitable, es también una oportunidad para testificar. Y nuestra última decisión en esta tierra, cómo dejamos nuestro cuerpo, puede ser una predicación silenciosa, una declaración de lo que realmente creemos. No solo en lo que fuimos, sino en lo que esperamos ser, resucitados, transformados, eternos. Y en medio de este camino de decisiones, dudas y despedidas, hay una verdad que brilla por encima de todas. Dios puede levantar lo que el mundo ha olvidado. Él no necesita condiciones ideales, solo necesita ser Él. Si del polvo fuimos hechos, ¿por qué temer si volvemos a Él? Ceniza o tierra, huesos o nada, Dios no está limitado por lo que vemos. Su poder no se detiene ante lo físico. Él es Señor sobre la materia, sobre el tiempo y sobre la muerte. Pablo lo declara sin titubeos, su siembra cuerpo natural. Se levantará cuerpo espiritual, eso significa que Dios no restaurará lo que fue, hará algo completamente nuevo. Lo que era mortal será inmortal. Lo que era captival, incorruptible. Lo que era polvo será luz. Cuando llegue ese día, no se abrirán solo los sepulcros, también se alzarán las cenizas y el mar devolverá a sus muertos. Porque cuando Cristo pronuncie su última palabra, no importará si fuiste enterrado en mármol esparcido en el viento. Él sabrá dónde estás, y más aún, sabrá quién eres. Entonces, no temas al polvo, ni al fuego, ni al olvido. Teme, más bien, vivir y morir sin esperanza. Porque todo aquel que muere en Cristo volverá a vivir. Ahora la pregunta es para ti, ¿qué crees tú? ¿Puede un cristiano optar por la cremación? ¿Has tomado ya esa decisión para ti o para un ser querido? Deja tu historia en los comentarios. No hay respuestas simples, pero al compartir nos damos luz. Y quizá tu testimonio sea la palabra que otro necesite para encontrar paz. Pero esta no es la única pregunta, porque si el cuerpo vuelve al polvo, ¿qué pasa con el alma? La cremación o el entierro son solo el primer acto de un misterio mucho mayor. ¿Qué pasa con el alma después de la muerte? Pon mucha atención a mi canal porque revela las enseñanzas escritas en la Biblia. Bendiciones.